El cambio de paradigma que yo visualizo en los servicios sociales vendría a ser dejar de ser un camión escoba residual, una última red para personas con casos complejos de exclusión social, pero que a estas personas les podría proporcionar dinero, alojamiento, empleo o cualquier otra cosa. Digo, dejar de ser esa última red y configurarse como un ámbito más del estado de bienestar, como salud, educación, empleo, vivienda universal. Para ello, obviamente, necesitan decir de qué necesidades o de qué aspectos se van a ocupar, y la propuesta sería de la autonomía funcional para la vida diaria, de la capacidad de decisión sobre nuestra vida cotidiana, siempre pensando que eso se realiza en el seno de relaciones primarias de carácter familiar o comunitario. Yo llevo más o menos 40 años en el ámbito de los servicios sociales y vamos a decir que los primeros 15 o 20 años yo me dedicaba a la intervención directa, a atender a personas con discapacidad o a familias con algún miembro con discapacidad, o a intervenir en barrios, en desarrollo comunitario, y posteriormente pues decidí trabajar por mi cuenta como autónomo y como consultor. Ha habido diferentes etapas y es cierto que en esta última etapa pues sobre todo tengo la oportunidad de trabajar en el ámbito de los servicios sociales, en políticas públicas de servicios sociales por parte de comunidades autónomas o del Estado o de ayuntamientos o de entidades del tercer sector que piensan sus estrategias para el ámbito de los servicios sociales. Y es verdad que hay, pues la demanda es un poco de visión, ¿no? Seguramente tiene que ver con que hay muchas buenas prácticas, hay muchas iniciativas interesantes y quizás una demanda de buscar un hilo conductor, un relato que les dé sentido. Y bueno, pues si eso es lo que se me pide, pues encuentro que puedo contribuir a una conversación más articulada en el sector de los servicios sociales y en España en concreto, porque es el ámbito en el que me muevo. Los servicios sociales son cuidados, apoyos, productos, intervenciones que podemos necesitar cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida, bien porque presentamos alguna limitación de nuestra autonomía funcional, de nuestra capacidad de decisión sobre la vida diaria. Esto, por ejemplo, le pasa a todos los niños de un mes y a todas las niñas de 2 meses, o a muchas personas cuando tienen un accidente y una discapacidad, o simplemente un momento de desorientación vital, ¿no? Y, por otra parte, puede acontecernos la necesidad de los servicios sociales porque de alguna manera nuestras redes primarias, familiares o comunitarias pues no son suficientemente sustentadoras. Cuando en este equilibrio entre la autonomía funcional y el soporte primario pues hay desajustes, diríamos que podríamos acudir a los servicios sociales, o los servicios sociales podrían intervenir antes de que eso suceda con un carácter preventivo. Diríamos que en el viejo modelo de intervención social interveníamos cuando ya esa capacidad funcional de la persona o esa red primaria estaba muy deteriorada. Por lo tanto, éramos como una intervención paliativa o de contención del problema, pero muy tardía, ¿no? Es el avance del conocimiento y de la conciencia de los derechos y de la necesidad de una calidad de vida nos hace ver que es justamente antes de que surja una fragilidad funcional o una fragilidad relacional cuando tenemos que estar fortaleciendo esas capacidades, esa autodeterminación de las personas, esa red primaria que quizás en otros modelos sociales, por ejemplo el modelo heteropatriarcal, venía dada por la constitución de la familia o de las comunidades homogéneas. Hemos querido superar ese modelo heteropatriarcal de comunidades controladoras o de familias machistas, pero a la vez tenemos que encontrar una nueva manera de articular los bienes relacionales, porque la fragmentación que está operando la economía capitalista postindustrial nos está fragmentando, nos está dividiendo y está haciendo insostenible la vida.